A propósito de todas las conversaciones que se han generado en torno a la aprobación del Código Penal en la Cámara de Diputados y de los cambios que ha tenido este nuevo código, hoy hemos invitado a Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, precisamente para hablar de los detalles de este nuevo Código Penal. Alexis, bienvenido. Muy buenas, para nosotros es un placer poder compartir acá con ustedes. Ciertamente vinimos a este programa hace ya varios meses y dábamos las nuevas de que íbamos a tener un código. Ya lo hemos aprobado en primera lectura, no lo que queríamos, porque aún la comisión aprobó en primera lectura el código, habían algunas observaciones que se nos habían quedado, que queríamos enmendarla, no pudo darse por la peculiaridad del Congreso, pero ahora en la comisión estamos evaluando y estamos recibiendo. Quiero darle la primicia de que en el día de mañana estaremos recibiendo todas las observaciones de los diputados y que el viernes a partir de las 10 de la mañana estaremos en el Salón de la Asamblea Nacional haciendo una vista pública para los abogados, los especialistas, para los ciudadanos. Una vista pública del Código Penal. Del Código Penal. Pudiéramos hablar a propósito de esa vista pública, de lo que se ha comentado de manera viral respecto de la cantidad de años que le fueron bajada a la propuesta que hizo Alfredo Pacheco sobre las penas por corrupción, inicialmente por corrupción, de 10 a 3, dijo el presidente de la Cámara de Diputados que fueron bajados los años. Usted como presidente de la Comisión de Justicia, ¿pudiera explicarnos qué pasó ahí? Mira, creo que primero decir que no, el presidente Pacheco lo que ha solicitado es que las penas sean en materia de corrupción más endurecidas. Yo tengo que decirle que ciertamente están endurecidas y que vamos a tomar medidas ahora y que la teníamos en la revisión, inclusive en nuestras redes sociales. Ya tenemos colgada la matriz que la comisión y la mayoría de los diputados, miembros de la comisión, lo están haciendo, la matriz que estamos estudiando donde estaban esos cambios. Es bueno que sepan que nunca, y quiero aclarar esto, nunca se ha reducido de 10 a 3. El tema de la corrupción como ilícito penal es un mandato constitucional establecido en el artículo 146. Lo que hizo fue que se colocó una pena mínima que iba a ser un abanico para todos los ilícitos penales que tuvieran que ver con la corrupción. Lo que nos dice a la sazón Servio Tulio, que estuvo hace varios días allá en la comisión, y asimismo don Pancho Álvarez, era que si se configuraba ese ilícito solamente por el principio de favorabilidad, podían los abogados técnicos irse a ese ilícito y no ver los otros tipos penales. Pero yo le decía, y lo hicimos en un tuit en cadena que hicimos, que era imposible. Hoy nosotros queremos y hacemos desde acá el llamado al Ministerio Público, que está haciendo una labor titánica en este país. Nosotros hacemos un llamado para que sus observaciones, que la hemos pedido como comisión, la entreguen y que, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, en el caso del Ministerio Público, Defensoría Pública, y hoy puedo decir hasta más, la Comisión de Abogados que saqueó la consultoría jurídica y otra comisión de abogados que estamos consultando, el presidente Pacheco, esto también le ha sido muy cosa porque se tergiversó como que algunos de nosotros pudiesen tener algún interés en reducir o dar penas endebles. Recuerden que ahora nosotros tenemos el cúmulo de las penas. Y el cúmulo de las penas conlleva a que cada uno de los tipos penales se juzguen y se acumulen en la instancia penal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ese que estaba ahí para un delito, para un crimen de corrupción, y voy a quitar la palabra crimen, para una infracción grave de corrupción, si ese delito era de 2 a 3 años, tú tenías que agregarle, si era cohecho activo, el cohecho activo que es de 4 a 10. Pero también tenía que agregarle, eso no lo iba a hacer solo. Y necesariamente cualquier funcionario para hacer un ilícito penal necesita de un entramado mafioso que mayormente en el código anterior decía coalición de funcionarios. Ahora nosotros lo tenemos como asociación de malhechores, que por sí solo estará tipificado de 4 a 10 años.
Pero también, ayer hablando con Laura, también decía que ese dinero en algún lugar lo va a intentar entrar al sistema bancario, entonces ya es lavado de activos, claro, que tiene una ley especial que lo castiga, que se sumaría. Pero también eso es enriquecimiento ilícito, que tiene también de 4 a 10 años. Si ustedes me siguen, la configuración de los ilícitos penales en corrupción ahora van a ser, y le voy a dar esta primicia, y los pueden ver y puedo enviarla a ustedes la matriz para que la tengan, porque una de las cosas que nosotros decíamos, y cuando veníamos acá en este sillón también lo decíamos, o en otro más alto, decíamos que las personas el país estaba solamente tratando el tema de las cecimentes, y que el código era más que las cecimentes, que el artículo 109 al artículo 112. Hay muchos tipos penales que van a cambiar todo el sistema. Estamos hablando de la pieza más importante que nosotros hemos tenido probablemente en los últimos 50 años, si quitamos la reforma a la Carta Magna, ley de leyes, que es nuestra Constitución. Alexis, hablemos precisamente de algunos de esos nuevos delitos contemplados en este Código Penal. ¿Qué podemos decir del acoso, del feminicidio, de la desaparición forzada? Esas novedades que ustedes están incluyendo en la pieza, ¿y cuál ha sido la percepción de este grupo importante de juristas que ha visitado recientemente la Cámara de Diputados? Laura Costa, Silvio Castaños, Valentín Medrano, en fin. Mira, ellos ahora le vamos a pedir todavía porque... lo hemos visto positivo. El tema de la declaración de Servio Tulio lo que viene es a reforzar más, y nosotros no tenemos nada que esconder, estamos de cara al sol, y creemos que este código, como decía Deming, no se puede medir lo que no se mide, no se puede mejorar lo que no se mejora, ni cambiar lo que no se cambia. Todos estos nuevos ilícitos penales, los cientistas de la justicia penal saben que vienen a reforzar, porque nosotros tenemos un código anacrónico que data del año 1884, que tiene más de 135 años de manera ininterrumpida, y que estos ilícitos penales ni siquiera existían. La desaparición forzosa, nosotros creamos una figura, y en el tema con la violencia de género, nosotros ese capítulo lo pasamos directamente al Ministerio de la Mujer, y en el tema de la niñez, a ONU y a UNICEF, que trabajaron, tengo que felicitarlos por el gran trabajo que hicieron, y creo que está bien reformado, bien reforzado, están casi todos los ilícitos penales que pudieran contener una legislación moderna. Vamos a tener un código no posible, sino el más perfeccionado que podamos. Alexis, ojalá que de esta vista pública se afinen algunos de los criterios. En cuanto al artículo 303 sobre la pena de corrupción, sí, yo creo que mientras más claridad, más amistad. Porque tú le dejas una brechita a un abogado, sí, por una ranurita, y por ahí se meten. Estoy de acuerdo. Algo que interpretar es lo que tienen que dejarle. Pero no le vamos a dejar nada a la interpretación. Le puedo decir que si nos hubiesen permitido al presidente Alfredo Pacheco y a quien os le habla, nos hubiesen permitido hacer las modificaciones, esa no hubiese sido discusión. Porque nosotros colocamos cosas tan novedosas. Le voy a decir esto. En materia de corrupción va a existir la imprescriptibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que 10 años. No. Cada ilícito penal que tú cometes en el tiempo tiene una extinción de 10 a 20 años. Ahora, lo que decíamos del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles. Es decir, tú puedes durar 100 años, 200 años, y eso no prescribe. Pero, a ver, sí. Y nosotros, en materia de corrupción, de los aportes que teníamos nuevos, es que sea imprescriptible. Una. Segundo, nosotros también hablábamos del decomiso y la confiscación. Es decir, no solamente que el que comete un acto de corrupción pueda decir, no, me van a meter preso, van a hacer, pero yo voy a salir rico. No. Decomiso y confiscación. Y algo más, devolver de 4 a 10 veces los sustraídos, si puede comprobarse. Alexis, el pero monto. tú estás hablando de delitos conexos. Yo veía una entrevista que dio el diputado Rodríguez
José Horacio Rodríguez. Sí. Y él decía que se incluyeron delitos como el peculado, la asociación de malhechores, pero que la corrupción como tal, solo corrupción, tenía sanciones de 1 a 3 años, que lo que aumentaba o hacía la pena que fuera ejemplar eran los delitos conexos, asociación de malhechores, estafa al Estado, peculado, etcétera. Pero tal como ha dicho Nelson ahora, a los abogados solo hay que darle una brecha para que interpreten, porque las leyes tienen mucho que ver con interpretación en los tribunales. Y si solamente se logra acusar o se logra derivar un caso de robo al Estado, lo que sea, solamente por el delito de corrupción, estaríamos hablando de mínimo 1 y máximo 3 años. Y eso no sería una sanción, eso sería un incentivo para los que corrompen y se roban el dinero de todos los dominicanos. ¿No te parece? Yulisa, ¿qué es corrupción? Es la pregunta que debemos hacerla. Porque le voy a decir, hoy se ha destapado en estos días una caja de Pandoras. La corrupción no es solamente el hecho que está tipificado, porque nosotros buscamos todas las normas modernas y tipificamos cohecho activo no solamente al corrupto, sino al corruptor. Es que hay 2 tipos de corrupción. Hay personas que participan en la corrupción por obligación, porque cuando el sistema lo lleva a eso y es un simple mensajero, eso es corrupción pasiva. Entonces nosotros no podemos entrarle 30, 40 años o 60 años a una persona que la corrupción que él generó en una, quizás que él participó, no sobrepase ni siquiera los 10 salarios mínimos. Las cosas deben medirse en 2 funciones. Primero, el daño causado al Estado. Segundo, el funcionario. ¿Quién comete la conscusión? ¿Quién comete el cohecho? Lo cometen los de arriba. Si ustedes se fijan, ¿quién salió en un caso que tenemos ahora mismo en la palestra pública? Se buscaba una pirámide y eran las cabezas que se quedaban con todos los millones. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho técnicamente? Hemos querido configurar, por eso fue que se creó esa definición. Y estoy de acuerdo con ustedes, no podemos dejar una brecha. Pero a la ciudadanía, ¿qué es lo que más le importa? Primero, que le devolvamos lo robado. Que aquí ningún funcionario, cualquiera que esté sentado en una silla pública, sepa que tiene un compromiso con este país. Pero para devolver lo robado hay que reformular y aprobar la ley de extinción de dominio, y tú lo sabes. Y lo que tú estás hablando es corrupción pasiva. Y ciertamente lo que está establecido, con lo que tú estás diciendo, pues nos confirma que ciertamente lo que dijo José Horacio Rodríguez es cierto, que el término corrupción como tal tiene una sanción de 1 a 3 años. Entonces lo que la gente dice es si no puede modificarse, sí, para que tan solo el hecho de un delito comprobable de corrupción. Lo vamos a modificar, pero lo vamos a hacer de manera justa. Porque tengo que decirle claro, nosotros no podemos tampoco hacer un populismo penal que nosotros digamos a una persona que era el encargado de echar combustible y alguien le pasó 500 pesos para que en vez de 2 galones de combustible le echara 4. Es un acto de corrupción, Cuando un policía te pide para dejarte ir, quizás que le dé 100 pesos, 500 pesos, es un acto de corrupción. Entonces nosotros, decía Ulpiano, que justicia es dar a cada quien lo que se merece. Por eso nosotros hemos colocado, y te voy a decir esto, eso de 1 a 3 años está configurado de tal manera que nadie iba a tener los 3 años, ahora como está. Pero lo vamos a colocar todavía con más claridad. Como se aprobó fue que nadie tuviera los 3 años. Lo que pasa, no, que nadie tuviera solamente los 3 años, porque siempre yo te voy a colocar... Más. Por los delitos conexos. Tú vas a hacer, ¿cómo tú me vas a configurar que tú hiciste un acto de corrupción y que tú eres el Robin Hood y lo vas a regalar? Porque todo el que hace un acto de corrupción lo hace para 2 cosas. Una, para enriquecerse, enriquecimiento ilícito, de 4 a 10 años. 3, tiene que hacerlo con una asociación de malhechores. No es imposible que tú hagas un acto de corrupción, cualquier acto,
y tú lo hagas tú solo. Tú seas el financiero, sea el contable, te lleve el dinero. Tú necesitas a alguien en esa cadena. Es decir, ya hay asociación de malhechores. Ya con ese hecho, ya tú tienes 23 años. Por eso yo le decía que en el peor de los casos, nosotros íbamos a darle una conducta, una pena ejemplarizadora que iba a sobrepasar de los 23 y que iba a llegar hasta los 60 y pico de años, hasta los 60 años, que es la pena mayor que vamos a tener en este nuevo código. Pero yo quiero decirle que pueden estar seguros que lo más importante es la devolución y que en torno a eso la comisión ha establecido la devolución de 4 a 10 veces, el decomiso y la confiscación, aún sin la ley de extinción de dominio. Nosotros hemos establecido en ese capítulo que los crímenes sean, o las infracciones sean imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, nadie que toque la cosa pública va a poder salir ileso de eso. Acabamos, Alexis. Y no solamente estamos castigando al corrupto, estamos castigando al corruptor. Pero aclaren eso. Incluso vamos a dejar pendiente algo de Diario Libre hoy que dice: nuevo Código Penal quita responsabilidad penal a los partidos políticos. Sí. No sé si tú leíste eso, pero se nos acabó el tiempo. Te invitamos otro otro día, Alexis, de esto vamos a seguir hablando. Supuestamente el código le van a aprobar después de Semana Santa. Sí, que devuelvan los robados y cárcel también. Y ejemplarizadora. Claro, ya regresamos. Gracias, Alexis. Gracias a ustedes.